Buenas noches. Bueno, en esta clase vamos a estudiar la relación entre inflación y desempleo, es decir, estudiar la curva de Phillips. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta clase vamos a estudiar la curva de Phillips desde sus orígenes. La curva de Phillips original es la de 1958, que es un trabajo empírico que realizó Arthur W. Phillips. Lo que hizo Phillips es reunir datos sobre salarios monetarios y tasas de desempleo y encontró que entre ambas variables existía una relación inversa. ¿Ya? Entonces reunió datos para 100 años del Reino Unido, de Gran Bretaña, y los datos, la relación entre ambas variables, entre salarios y desempleo, le dio una relación empírica de una relación negativa entre ambas variables. Es decir, que Gran Bretaña, cuando tenía bajas tasas de desempleo, tenía elevados salarios. En cambio, en los años en los cuales aumentó la tasa de desempleo, los salarios monetarios eran menores. Entonces, el trabajo de Arthur W. Phillips fue un trabajo enteramente empírico, ¿no? Phillips no supo justificar teóricamente cuál era la razón de esa relación inversa. 2 años después, otro economista, Richard Lipsey, va a dar la fundamentación teórica de la curva de Phillips. Entonces, curva de Phillips de 1958, una relación enteramente empírica entre la variación de los salarios monetarios y la tasa de desempleo. 2 años después, 1960, Richard Lipsey va a dar la fundamentación teórica, es decir, por qué la curva de Phillips tiene pendiente negativa. 8 años después, en 1968, Milton Friedman, profesor de la Universidad de Chicago, premio Nobel de Economía, de 1976, va a estudiar la curva de Phillips en un entorno de expectativas adaptativas. ¿Ya? Entonces, va a agarrar la curva de Phillips y lo va a estudiar en un entorno de expectativas adaptativas. Entonces, esa es la curva de Phillips ampliada con expectativas. Y como vamos a ver después, la conclusión a la que llegó Milton Friedman es que existía una relación negativa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo solamente en el corto plazo, ¿no? Entonces, en el corto plazo, como vamos a ver, según Milton Friedman, la curva de Phillips tiene pendiente negativa, pero en el largo plazo, la curva de Phillips es totalmente vertical. Es decir, que no existe curva de Phillips. ¿Ya? 5 años después, en 1973, otro premio Nobel de Economía, Robert Lucas, va a ampliar la curva de Phillips y la va a estudiar en un entorno de expectativas racionales, ¿no? Y la conclusión a la cual va a llevar Robert Lucas, premio Nobel de Economía, alumno de Milton Friedman, es que tanto en el corto como en el largo plazo, la curva de Phillips es totalmente vertical. Es decir, que tanto en el corto como en el largo plazo, cualquier política económica expansiva no tiene efecto. ¿Ya? Entonces, eso es en la década de los 70. Y que también dio lugar a lo que se denominó la nueva macroeconomía clásica. Entonces, uno de los máximos exponentes de la nueva macroeconomía keynesiana fue precisamente Robert Lucas. ¿Ya? En la década de los 90, la curva de Phillips es estudiada en un entorno de expectativas racionales, pero es ampliada y estudiada en un entorno de supuesto de rigidez de los precios. Entonces, curva de Phillips, 1960, bajo
el supuesto de rigidez de los precios. Y esto lo hacen los neo-keynesianos, la nueva macroeconomía keynesiana, y va a llegar a la conclusión que aún en el que la política económica es efectiva. ¿Ya? Entonces, se está escuchando lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha lo que estamos hablando? Sí, Lisa. Ya. Entonces, les decía, vamos a estudiar la curva de Phillips desde 1958. Entonces, vamos a analizar, les decía, la relación entre inflación y desempleo. ¿Ya? Vamos a estudiar la evolución de la curva de Phillips. Vamos a empezar a estudiar la curva de Phillips. Voy a anotar acá. Entonces me van a decir, bueno, vamos a estudiar primero, vamos a estudiar la curva de Phillips, ¿no? La curva de Phillips de 1958. La curva de Phillips. La curva de Phillips original, que corresponde a Phillips 1958, ¿no? Que es la relación, que acá la relación es entre los salarios monetarios y la tasa de desempleo. Entonces, este fue un trabajo, les decía, enteramente empírico. Lo que Arthur W. Phillips hizo fue reunir datos de estas dos variables, de salarios monetarios y tasa de desempleo, y encontró que entre ambas variables existía una relación empírica. Había una relación negativa entre ambas variables. Es decir, que cuando la tasa de desempleo es baja, la economía tiene elevados salarios y viceversa. ¿Ya? Esta es la curva de Phillips de 1958. ¿Ya? Milton Friedman, entonces en la década, en 1960, bueno, Friedman, vamos a tener, es la curva de Phillips original. ¿Ya? Entonces, la curva de Phillips original implica que existía una relación inversa negativa entre la variación de los salarios monetarios y la tasa de desempleo. Era posible intercambiar, era posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevada variación en los salarios monetarios y viceversa. Entonces, si había una relación inversa negativa entre ambas variables, cualquier política económica era efectiva. ¿Ya? Entonces, esa es la curva de Phillips original. La curva de Phillips de 1968, entonces, no, 1900, curva de Phillips original fundamental. Entonces, 2 años después les decía, Richard Lipsey, se está viendo lo que estoy escribiendo, ¿verdad? Sí. Ya, dio la fundamentación, gracias, dio la fundamentación teórica de la curva de Phillips. Dio la fundamentación teórica de la curva de Phillips. Además, en esto, la variación de los salarios monetarios va a ser convertida, bueno, entre comillas, no va a ser convertida, será convertida en inflación. ¿Ya? Claro, la curva de Phillips más conocida
la que todo el mundo conoce es como la relación entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Pero eso no, esa curva no es la original. La original, como les decía, es la relación entre la variación de los salarios monetarios y la tasa de desempleo. Pero Phillips no supo fundamentar, no supo justificar por qué la curva de Phillips tenía pendiente negativa. Eso lo va a hacer Richard Lipsey en 1960. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer además, vamos a ver enseguida, Richard Lipsey es eh, la variación de los salarios monetarios, la variación de los salarios monetarios, la va a convertir en variación en los precios. ¿Y la variación de los precios cómo se denomina? Inflación. ¿Ya? Eso vamos a ver enseguida. ¿Ya? En 1968, Milton Friedman, entonces Milton Friedman, 1968, estudia la curva de Phillips, estudia la curva de Phillips, estudia la curva de Phillips en un entorno de expectativas adaptativas. ¿Ya? Y la principal conclusión, bueno, y esto ya, acá ya estamos estudiando las extensiones de la curva de Phillips, ¿no? Las extensiones de la curva de Phillips. ¿Ya? Entonces, curva de Phillips en un entorno de expectativas, ya es la primera extensión, y la conclusión a la que arriba, Friedman es que solamente en el corto plazo existe trade-off, o intercambio, intercambio entre la inflación y el desempleo. Es decir, que solamente en el corto plazo la curva de Phillips tiene pendiente negativa. Y en el largo plazo, la curva de Phillips es vertical. Y es vertical en la tasa natural de paro. La tasa natural de paro. ¿Ya? H, que depende de la tasa de desempleo, igual a 0. ¿Ya? Y esto es cuando las expectativas se cumplen. ¿Ya? Entonces, eso es. Ahora, les decía también, la curva de Phillips también ha sido ampliada y estudiada en un entorno de expectativas racionales. Y eso lo hace Robert Lucas, otro premio Nobel de Economía. Y de hecho fue alumno, profesor de la Universidad de Chicago, estudiante de Milton Friedman. Milton Friedman lo hizo acá en 1968, ¿no?
en 1973. Ya leí varios artículos, pero el que más mejor sistematizado está es en el Lucas 73, donde en este artículo lo que hace es estudiar Lucas la curva de Phillips en un entorno de expectativas racionales. La conclusión a la que arriba Lucas es que tanto en el corto como en el largo plazo, en el corto y largo plazo, la curva de Phillips es vertical. Y por tanto, y por consiguientemente, vertical, y por consiguientemente, la política económica es inefectiva. Por eso van a hablar de la irrelevancia de la política económica. ¿Ya? Después, en la década de los 90, además Robert Lucas les decía, Robert Lucas además es el máximo exponente de la nueva macroeconomía clásica. Nueva macroeconomía clásica. ¿Ya? Entonces, que surgió entonces en los 70. ¿Ya? En los 90, la nueva macroeconomía keynesiana, cuyos máximos exponentes son Gregory Mankiw, Joseph Stiglitz, Jora Kerloff, Janet Yellen, ¿ya? Van a extender la curva de Phillips y la van a estudiar, además de expectativas racionales, la van a estudiar en un entorno de expectativas, suponiendo la rigidez de los precios. Que los precios son rígidos debido a dos fundamentos microeconómicos, costos de menú y cuasi racionalidad. ¿Y cuál es la conclusión a la que van a llegar? Que la política económica es efectiva. ¿No? Y llegan a la conclusión de la política económica es efectiva debido a la rigidez de los precios. Y se llama nueva macroeconomía keynesiana porque retoman el supuesto keynesiano de la rigidez de los precios. Y entonces, esto es sucintamente dicho la evolución de la curva de Phillips, ¿no? Entonces, en la década de los 50, curva de Phillips como la relación entre la variación de los salarios monetarios y la tasa de desempleo. Phillips, 1958. Reunió datos de salarios monetarios y tasas de desempleo para un siglo de Gran Bretaña y encontró los datos, le dijeron que entre ambas variables había una relación negativa y por tanto cualquier política económica era efectiva. Era posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevadas tasas de
con bajas tasas de desempleo, con elevados salarios monetarios. ¿Ya? En 1968, la curva de Phillips es estudiada bajo expectativas adaptativas y Milton Friedman llega a la conclusión que solamente en el corto plazo la curva de Phillips tenía pendiente negativa, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, voy un poco a adelantarme acá, pero en el corto plazo, según Milton Friedman, en el corto plazo, esas curvas que tienen pendiente negativa son curvas de Phillips de corto plazo. Que tengan pendiente negativa significa que podemos bajar la tasa de desempleo, aunque vamos a provocar inflación, ¿no? Existe una relación inversa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo en el corto plazo. En el largo plazo, la curva de Phillips se torna totalmente vertical en la tasa natural de paro, en U-barra. Entonces, en el largo plazo, existe una tasa de desempleo que es compatible con cualquier tasa de inflación. Entonces, en realidad, a largo plazo, ya no existe curva de Phillips, porque curva de Phillips existe cuando es posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevadas tasas de inflación. ¿Ya? Entonces, según Phillips, según Milton Friedman, a corto plazo existe curva de Phillips, es decir, que tiene pendiente negativa a largo plazo, mientras tiene pendiente negativa, mientras los trabajadores formen erróneamente sus percepciones. Es decir, cuando las expectativas no se cumplan. Porque cuando las expectativas se cumplen, cuando las expectativas se cumplen, la curva de Phillips es totalmente vertical, como vamos a derivar enseguida. ¿Ya? Bueno, es eso. Y después les decía, 1973, curva de Phillips bajo expectativas racionales, tanto en el corto como en el largo plazo, la curva de Phillips es totalmente vertical. Tanto en el corto como en el largo plazo, la curva de Phillips es totalmente vertical y cualquier política expansiva o contractiva no tiene ningún efecto sobre la producción, porque la producción está en su nivel de pleno empleo, lo único que va a generar va a ser inflación o deflación. De ahí viene la recomendación de los economistas de la nueva macroeconomía clásica, que lo mejor que puede hacer el Estado es no hacer nada. ¿Ya? En la década de los 90, en la década de los 90, eh, los neo-keynesianos estudian la curva de Phillips con el supuesto adicional de la rigidez de los precios y llegan a la conclusión de que la política económica sí influye, la política monetaria influye sobre la actividad económica. ¿Ya? Entonces, es lo que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, es la manera de introducción. Lo que vamos a estudiar, la relación entre inflación y desempleo, es decir, la curva de Phillips. ¿Ya? Ahora, una ecuación que resume todo lo anterior es esta, ¿no? Esta es la curva de Phillips que nos dice, bueno, que la inflación depende de la inflación de demanda. Esta parte, inflación que depende negativamente del desempleo cíclico, de la demanda, es la curva de Phillips de 1958. ¿No? Phillips decía que existía una relación inversa, una relación decreciente negativa entre la variación de los salarios monetarios y la tasa de desempleo. Entonces, esta es la inflación de demanda. En la década de los 70, Friedman 68 y Lucas 1973 van a añadir, van a extender la curva de Phillips con el otro componente, con las expectativas
inflacionarias. Y hay dos maneras de modelar las expectativas: adaptativamente, como lo hacía Milton Friedman, o racionalmente, como lo hacía Robert Lucas, ¿no? Entonces, ese componente, ¿no? Inflación esperada. Y bueno, si ustedes hubieran estudiado economía hasta antes de 1973, si les hubieran preguntado por qué suben los precios, hubieran dicho debido a la demanda, ¿no? Debido a la demanda, hubieran dicho existe relación negativa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Pero en 1973-74 surge otra causa de la inflación, que es la inflación generada debido a la oferta. La tercera causa. ¿Por qué suben los precios? Debido a las perturbaciones negativas de la oferta agregada. Entonces, esta curva de Phillips, que muestra las tres causas: inflación de demanda, inflación esperada, inflación de oferta, resume también la evolución de la curva de Phillips. ¿Ya? Entonces, es lo que vamos a estudiar. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con Phillips 58, después Richard Lipps en 1960, Milton Friedman 68, Robert Lucas 1973, y en los 90 la nueva macroeconomía keynesiana, ¿no? Que estudia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Las extensiones de la curva de Phillips. O si ustedes quieren, la evolución de la curva de Phillips desde sus orígenes, desde 1958 hasta el presente. ¿Ya? Entonces, la curva de Phillips es un concepto fundamental, en la teoría y práctica de la política económica, y es un instrumento valioso que orienta el diseño de la política monetaria. Entonces, vamos a estudiar la curva de Phillips, la vamos a añadir con las expectativas adaptativas. Entonces vamos a tener lo que se denomina la hipótesis de la tasa natural de paro, que es el concepto que introduce Milton Friedman. Después, la curva de Phillips bajo expectativas racionales, ¿no? Robert Lucas 73, y en los 90, curva de Phillips más en un entorno de precios rígidos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estudiar en esta clase. ¿Ya? Bueno, entonces vayamos a eso. ¿Ya? Entonces voy a ir por partes. Ya, entonces estamos acá. Entonces, curva de Phillips desde 1958 hasta el presente, ¿no? Entonces acá está. Bueno, les decía, la curva de Phillips es un concepto introducido en el análisis macroeconómico de la teoría de la política económica por Arthur W. Phillips, quien publicó un artículo, ¿no? Que ha tenido una enorme influencia en la teoría y la práctica de la política económica, en el que formuló una relación empírica entre la variación de los salarios monetarios y la tasa de desempleo, ¿ya? Utilizando datos de variación de salarios monetarios y la tasa de desempleo para Gran Bretaña desde 1861 hasta 1957. Y Phillips planteó tres hipótesis, ¿ya? La primera hipótesis decía Phillips que existía una relación decreciente, negativa y convexa entre la tasa de variación de los salarios monetarios y la tasa de desempleo. Es decir, en otras palabras, si disminuye la tasa de desempleo, aumentaría la demanda de trabajo, lo que provocaría aumento de los salarios monetarios. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo?
que si disminuye la tasa de desempleo, suben los salarios. ¿Ya? La segunda hipótesis que planteó Phillips, no, en realidad hay una segunda hipótesis que está detrás de la curva de Phillips, de esa relación empírica entre la variación de los salarios monetarios y empleo, es que la tasa de variación de los salarios monetarios depende de la tasa de desempleo. Y específicamente, la tasa de variación de los salarios monetarios depende negativamente de la tasa de desempleo. ¿Ya? Es decir, que si en una economía en auge, donde la producción está aumentando y está disminuyendo la tasa de desempleo, esa economía tiene elevados salarios. Porque en auge la demanda de trabajo está en aumento y la tasa de desempleo está disminuyendo. Y si la tasa de desempleo está disminuyendo, los empresarios se están peleando por por querer contratar un trabajador más. Casi todos los trabajadores, disminuye la tasa de empleo, disminuye la tasa de desempleo. Significa que casi todos los trabajadores tienen empleo. Cada vez hay menos trabajadores que no tienen empleo, casi todos tienen empleo. Los empresarios están peleando por querer contratar a un trabajador más y en esa pugna por querer contratar a un trabajador más ofrecen mayores salarios. En cambio, en un año en recesión, en el que la demanda de trabajo está en disminución y la tasa de desempleo está en aumento, los salarios son bajos. Entonces, hay lo que se denomina lazos. En una economía en auge, los salarios están subiendo o están bajando. ¿Mm? En una economía en auge, ¿salarios suben o bajan? Suben, ¿no? En una economía en recesión, ¿los salarios suben o bajan? Bajan. Baja, muy bien. La tercera hipótesis detrás de la curva de Phillips era que la tasa de variación de los salarios monetarios se ve influida por la tasa de variación de los precios al por menor. ¿Ya? Entonces, lo que Phillips hizo, les decía, es reunir datos de la tasa de variación de los salarios monetarios y la tasa de desempleo para Gran Bretaña desde 1861 hasta 1957, y los datos le mostraron que entre ambas variables existía una relación decreciente, negativa y convexa. Es decir, que si una economía tiene bajas tasas de desempleo, si una economía tiene bajas tasas de desempleo u tiene elevados salarios monetarios. Y ahora, definiendo, W punto, escuchen esto muy bien, W punto significa tasa de variación de los salarios monetarios. ¿Ya? W punto, tasa de variación de los salarios monetarios. ¿Qué es? Es igual a la derivada de los salarios con respecto al tiempo dividida entre W. ¿Ya? Entonces, W punto, tasa de variación de los salarios monetarios, derivada de los salarios con respecto a tau, donde tau es el tiempo, dividida entre W. ¿Ya? Y U es la tasa de desempleo, como ayer. Tasa de desempleo es el empleo de pleno empleo menos el empleo dividida entre el empleo de pleno empleo. ¿Ya? Gráficamente, la curva de Phillips de 1958 es esta. La relación entre la variación de los salarios monetarios, W punto, y la tasa de desempleo. ¿Ya? Muy bien. En el punto A, la economía está en auge o en recesión. A ver, acá tenemos los tres puntos, A, B y C. ¿Ya? Es lo que se llaman lazos, ¿no? Lazos. En el punto A, la economía está en auge o en recesión. Auge. En auge, ¿por qué? Porque hay mayor producción, mayores salarios.
auge porque están subiendo, porque tenemos mayores salarios. En cambio, en el punto B tenemos bajos salarios porque la tasa de empleo debe ser mayor. ¿Ya? Muy bien, eso es. ¿Ya? Entonces, Phillips 58 y tres hipótesis, ¿no? Tres hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis? Estas son. La tasa de variación de los salarios monetarios depende de la tasa de desempleo. La tasa de variación de los monetarios depende negativamente de la tasa de desempleo. Tercera hipótesis, la variación de los salarios monetarios se verá influida por la tasa de variación de los precios al por menor. ¿Ya? Eso es. Ya. Les decía, el trabajo de Arthur W. Phillips fue un trabajo enteramente empírico. Entonces, Phillips no supo explicar por qué, a qué se debía la relación inversa decreciente negativa y convexa entre la variación de los salarios monetarios W punto y la tasa de desempleo U. No supo explicar por qué. Porque lo que hizo fue un trabajo enteramente empírico, reunió datos, pero no había una justificación teórica. ¿Quién provee la fundamentación teórica de la curva de Phillips? 2 años después, Richard Lipsey. Entonces, en 1960, Richard Lipsey da la fundamentación teórica de la curva de Phillips. ¿Ya? Y para ello, Richard Lipsey lo que hace es, comienza suponiendo que la tasa de variación de los salarios monetarios, W punto, dice que es una función directa y lineal del exceso de demanda de trabajo. ¿Ya? Entonces, acá está. W punto, la tasa de variación de los salarios monetarios, es una función directa sino positivo, es una función directa positiva y lineal, porque no está elevada al cuadrado, es una función directa y lineal del exceso de demanda de trabajo. Y el exceso de demanda de trabajo es ND, la demanda de trabajo menos la oferta de trabajo, dividida entre la oferta de trabajo. ¿Ya? Entonces, la variación de los salarios monetarios depende directa y linealmente del exceso de demanda de trabajo. ¿Ya? Exceso de demanda de trabajo es esta expresión. Demanda de trabajo menos oferta de trabajo dividida entre la oferta de trabajo. Entonces, lo que nos está diciendo Richard Lipsey es que los salarios, bueno, a ver, ustedes saben, para adquirir intuición en esto, ustedes saben que si la demanda es mayor que la oferta, los precios suben. Que si la oferta es mayor que la demanda, los precios suben o bajan. Si la demanda es mayor que la oferta, los precios suben, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, y cuando la demanda es mayor que la oferta, ¿cómo se denomina? ¿Exceso de qué cosa? ¿Cuándo suben los precios? Cuando existe exceso Demanda. de demanda. Muy bien. Entonces, suben los precios cuando existe exceso de demanda. ¿Ya? Entonces, acá, esto lo que nos está diciendo Richard Lipsey no es más que el hipótesis Walrasiano de Walras de ajuste de precios. Entonces, que la variación de los salarios monetarios depende del exceso de demanda de trabajo no es más que el mecanismo de ajuste walrasiano de precios. Es decir, cuando la demanda de trabajo es mayor que la oferta de trabajo, ¿qué ocurre con los salarios? Los salarios suben. El problema es que el exceso de demanda de trabajo, ND menos NS entre NS, es una variable no observable. Entonces, lo que Lipsey utiliza es la tasa de desempleo. Y la tasa de desempleo, U,
sí es una variable observable. Entonces, lo que hace Richard Lipschitz es reemplazar el exceso de demanda de trabajo, ND menos NS entre NS, que es una variable no observable, por una variable que sí es observable, la tasa de desempleo. Ya, entonces, acá tenemos la ecuación 1, que dice, la variación de los salarios monetarios es una función directa y lineal del exceso de demanda de trabajo. El exceso de demanda de trabajo no es una variable observable, lo reemplazamos con la tasa de desempleo. Entonces, esta es la ecuación número 2, la sustitución del exceso de demanda de trabajo por la tasa de desempleo. La ecuación 3 es la ecuación número 1, la variación. Reemplazamos, ¿no? Entonces, a ver, voy a hacer esto. Voy a habilitar la aplicación. Bueno, acá está. Entonces, es esto, ¿no? El exceso de esta variable, exceso de demanda de trabajo, no es una variable observable. Lo que sí es observable es la tasa de desempleo. Entonces, reemplazamos. Entonces, ¿qué vamos a tener? La variación de los salarios monetarios W punto por HU, donde HU es esto. HU es omega por J. Entonces, es que la variación de los salarios monetarios depende, la variación de los salarios monetarios depende negativamente de la tasa de desempleo. ¿Ya? Entonces, la variación de los salarios monetarios depende negativamente de la tasa de desempleo. Así que la curva de Phillips, es esta la curva de Phillips, tiene pendiente negativa. Que la curva de Phillips es una relación entre ¿qué cosa? Entre la variación de los salarios monetarios, que depende negativamente de la tasa de desempleo. ¿No? Eso es. Entonces, la ecuación número 3, es la curva de Phillips de 1958. Dice que la variación de los salarios monetarios depende negativamente de la tasa de desempleo. Que si una economía tiene bajas tasas de desempleo, tiene elevados salarios monetarios. Que si una economía tiene elevadas tasas de desempleo, muchos trabajadores no tienen empleo, los salarios son bajos. Esa es una economía en recesión. ¿Ya? Entonces, esta es, reitero, la fundamentación teórica. Entonces, aquí, ¿no? Acá ya estamos justificando con Lipschitz, 1960, que ¿por qué la curva de Phillips tiene pendiente negativa? ¿Ya? Eso es. Entonces, Phillips 58, está, y Phillips 1960, Lipschitz 1960, que provee la fundamentación teórica de la pendiente negativa de la curva de Phillips. Ahora, todavía nosotros tenemos, esta es la original, curva de Phillips como relación entre la variación de los salarios monetarios y la tasa de empleo. Pero ustedes saben, y la más conocida no es entre variación de los salarios monetarios. En vez de variación de los salarios monetarios es en realidad tasa de inflación. Pero ¿cuál es la intuición? A ver, voy a ir a esto, voy a volver a ver acá donde estoy. A ver, voy a ir. A ver, ustedes, esta es la curva que conocen ustedes, ¿no? La relación entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Esta es la curva de Phillips más conocida, pero la original no es esa. La original es, como le estaba diciendo, la original, a ver, la original es esta. Aquí está mal esto. La original es entre la variación de los salarios monetarios, W punto, y la tasa de desempleo. Entonces, Phillips les decía, hizo un trabajo enteramente empírico, los datos le dijeron, existe una relación, ajustó los datos, hizo una regresión en realidad. Hizo una regresión y los datos mostraron esta relación, esta curva con pendiente negativa. Que altas tasas de desempleo, que altas tasas de desempleo implicaban bajas tasas de inflación y viceversa. Esto lo hizo Phillips en 1958 para Gran Bretaña.
Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía, y Robert Solow hicieron el mismo ejercicio empírico para Estados Unidos de 1900 a 1960 y encontraron la misma relación negativa entre la variación de los salarios monetarios y la tasa de desempleo, ¿no? Entonces, Phillips hizo para el original para Gran Bretaña y Samuelson y Solow, dos premios Nobel de Economía estadounidenses, ambos premios Nobel de Economía, profesores de la Universidad de Chicago, hicieron este mismo ejercicio y encontraron lo mismo que Phillips, relación inversa negativa entre la variación de los monetarios, Phillips para Gran Bretaña y para Estados Unidos, Samuelson y Solow. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo pasamos de la variación de los saldos monetarios a la variación de la tasa de inflación? Y eso lo hace, les decía, lo hace Richard Lipsey. Y lo hace acá, vamos a ver enseguida. ¿Ya? Esto. ¿Ya? Entonces, volvemos. ¿Ya? Entonces, a ver, la cuestión, y a ver, la intuición. A ver, la intuición es la siguiente, lo que les decía, ¿no? Les decía, acá al principio les decía que Richard Lipsey convierte, entre comillas, la variación de los saldos monetarios en variación de los precios. Y la variación de precios desde el punto de vista de la teoría económica de la economía, ¿qué es? Inflación. A ver, en una economía en auge, los salarios son altos. En una economía en auge está aumentando la producción. ¿Qué está ocurriendo con la tasa de desempleo? ¿Mm? En una economía en auge, ¿qué está ocurriendo con la... Disminuye. En una economía en auge la producción está aumentando, el nivel de empleo está aumentando, la tasa de desempleo está disminuyendo. Y como decíamos ayer, si disminuye la tasa de desempleo, los trabajadores se convierten en poderosos. ¿Para qué? Para exigir elevados salarios. Entonces piden incremento salarial, lo que incrementan los costos de producción de las empresas. ¿Y qué es lo que hacen las empresas? Incrementan los precios. Incremento en salarios en realidad es incremento en precios. ¿Y cómo se denomina eso? Inflación. ¿No? ¿Sí o no? Entonces, a ver. Esto. Lamentablemente no tengo látex en este momento, pero en realidad la variación de los salarios monetarios, a ver, en una economía en auge, en una economía en auge, disminuye la tasa de empleo. Voy a escribir acá. Usted ya sabe, disminuye mu. ¿Qué es mu? La tasa de desempleo, ¿no? ¿Están viendo lo que estoy escribiendo? ¿Sí, no? Ya. En auge disminuye la tasa de desempleo. Si disminuye la tasa de desempleo, ¿qué ocurre? A ver, disminuye la tasa de desempleo. Disminuye la tasa de desempleo. ¿Qué significa? Significa que la demanda de trabajo, la demanda de trabajo de las empresas es mayor que la oferta es mayor que la oferta de los trabajadores. Y si la demanda es mayor que la oferta de los trabajadores, ¿eso qué provoca? Incremento de los... ¿Qué es lo que provoca? Incremento en los... Salarios. De los salarios. Entonces una economía en auge está vinculada, está entrelazada con elevados salarios. A las empresas les cuesta producir más. Entonces, si suben los salarios, ¿eso qué provoca? Incremento en los costos de producción.
y si incrementan los costos de producción, ¿qué van a hacer las empresas? Van a subirlos. Eso va a provocar incremento en los precios. ¿Y el incremento de los precios cómo se denomina? Inflación. ¿Ya? Eso es. Ahora, veamos matemáticamente, formalmente esto. ¿Cómo es que Richard Lipset convierte, entre comillas, la variación de los saldos monetarios en inflación? Este es el mecanismo. Matemáticamente es como sigue. ¿Ya? Acá está. Vamos a suponer, bueno, las empresas competitivas, su objetivo es maximizar beneficios, ¿no? Las empresas competitivas, su objetivo es maximizar beneficios. Y las empresas maximizadoras de beneficios contratan trabajadores hasta el punto en el que el salario monetario es igual, contratan trabajadores hasta el punto en el que el salario monetario, W mayúscula, sea igual al valor precio de la productividad marginal del trabajo. Pregunta por 5 puntos. ¿Cómo hemos obtenido esta condición? A ver, esta es la condición óptima de contratación de mano de obra por parte de las empresas cuyo objetivo es maximizar beneficios. ¿Cómo se obtuvo esta condición? ¿Se acuerdan cómo obtuvimos esta condición? A ver, 7 puntos. O si no, menos 7 puntos todos. A ver, ¿cómo se obtiene esta condición? ¿Se acuerdan? A ver, ¿cómo obtuvimos esta condición? ¿Les es familiar esta condición, sí o no? ¿Mm? A ver, las clases de teoría fiscal van a ser virtuales, ¿ah? Ahí están preguntando acá. A ver, ¿cómo tuvimos esta condición? ¿Nadie? A ver, esta condición. Esta condición es, ¿cómo se obtiene? Resolviendo el problema de las empresas. ¿Cuál es el problema de las empresas? Maximizar Sus beneficios. maximizar beneficios. ¿Sujeto a qué cosa? A la función de producción, ¿sí o no? Esto es, ¿se acuerdan? A ver, voy a escribir acá. A ver, es esto. A ver, es esto. A ver, esta condición es W dividido entre qué cosa? Entre P. ¿Igual a qué cosa? Igual a la productividad marginal del trabajo. ¿Y cómo obtuvimos esto? Esto obtuvimos resolviendo el problema. ¿Cuál es el problema de la empresa? Maximizar beneficios, pi, sujeto a la función de producción. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí? No se acuerdan ya, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? A ver, una imagen vale más que 1000 palabras. Voy a buscar eso. Eso lo hemos visto cuando hemos derivado la oferta agregada keynesiana. ¿Mm? Acá está. Acá está. Demanda de trabajo. La demanda de trabajo acá está. Salario real igual a la productividad marginal del trabajo.
¿Cómo obtuvimos esta condición? Resolviendo el problema de la empresa, que es maximizar beneficios sujeto a la condición de producto. ¿Sí o no? Eso es, ya lo vimos. Ya lo vimos. Bueno, volvamos. ¿Dónde estamos? Ya lo vimos. Ya. Entonces, esta es la condición óptima de contratación de mano de obra por parte de las empresas competitivas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar logaritmos y la vamos a derivar con respecto al tiempo. Entonces, a ver, derivada de un producto es igual a la suma. Entonces, si derivamos con respecto al tiempo y tomamos logaritmos, vamos a tener que W punto es la variación de los salarios monetarios. Y recuerden, ¿qué era la variación de los salarios monetarios? Es la derivada de los salarios con respecto al tiempo dividida entre W. Esa es la variación de los dos. 1 entre W, logaritmos. Hemos derivado, fíjense acá, W punto, ¿qué es? La derivada del salario con respecto al tiempo y 1 entre W. Y 1 entre W es el hecho de haber tomado logaritmo. Entonces, tomar logaritmo 1 sobre W, derivar W con respecto a tau, es la variación de los salarios monetarios. ¿Qué es esto? Entonces acá, W punto es la derivada del W con respecto al tiempo y tomando logaritmo. Entonces eso es variación de los salarios monetarios. Derivada de un producto es igual a la suma. Entonces va a ser la derivada de los precios con respecto a tau dividida entre P. ¿Ya? Entonces eso es. A ver, escribiré. Aunque más es complicado escribir acá por el pero a ver. A ver, entonces ya les decía, W punto, ¿qué sería entonces? Dígame, W punto es la variación de los precios, la tasa de crecimiento o la variación del nivel general de precios. ¿A qué sería igual eso? Sería igual a derivada de los precios con respecto a tau, y tau es el tiempo, con respecto a tau al tiempo, dividida entre ¿entre qué? Entre P. ¿Ya? Entonces, tomar logaritmos, 1 sobre P, estamos derivando con respecto al tiempo. Y esto, y la tasa de crecimiento de la productividad marginal del trabajo, ¿a qué sería igual? Va a ser la derivada de la producción con respecto al tiempo dividida entre ¿cuánto? Entre la productividad marginal de trabajo. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Entonces, tomamos logaritmos y derivamos con respecto al tiempo, tenemos esta expresión. Ahora, si nosotros despejamos P, acá despejamos P, ¿qué vamos a tener? P va a ser igual a la variación de los salarios monetarios menos la variación de la productividad marginal del trabajo. Vamos a suponer que la productividad marginal del trabajo, por simplicidad, sea igual a 0. Entonces, si esto es igual a 0, entonces la variación de los salarios monetarios, entonces, ¿a qué va a ser? Va a ser igual a 0, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 0. Entonces, despejando P, la tasa de inflación, ¿a qué va a ser igual? A la tasa de desempleo. Porque ahora, es la variación de los salarios monetarios, ¿a qué es igual? A la tasa de desempleo. Es decir, hemos reemplazado la variación de los salarios monetarios por la variación de los precios, que es la tasa de inflación. Y esto es la versión más conocida de la curva de Phillips. La curva de Phillips como la relación entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Esta es la más conocida, ¿no? Curva de Phillips como la relación entre la tasa de inflación W punto y la tasa de desempleo, ¿no? En B la economía está en auge, en A la economía está en recesión.
¿no? Esta es la curva de Phillips más conocida, ¿no? Como la relación inversa negativa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo, ¿no? Es posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevadas tasas inflacionarias, ¿ya? Eso es. Eso es. Ya, eso es. Y para que ustedes revisen también en el texto, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. A ver, voy a ir al texto, solamente un poco para recapitular. Entonces, esto, ¿no? La variación de los salarios, son las tres hipótesis de Phillips. La tasa de variación de los salarios monetarios depende de la tasa de desempleo. La tasa de variación depende negativa y decreciente convexamente de la tasa de empleo. En otras palabras, bajas tasas de desempleo aumentarían la demanda de trabajo y con ello la tasa de variación de los salarios monetarios. En cambio, cuando la tasa de desempleo aumenta, disminuye la demanda de trabajo, disminuyen los salarios, ¿no? Esta es la tasa de variación de los salarios monetarios, lo que os decía, ¿no? Es la derivada del W con objeto atado dividida entre los salarios monetarios. Estos son los lazos A y B. La economía está en auge. ¿Por qué? Porque está disminuyendo la tasa de desempleo y como tiene bajas tasas de desempleo, tiene elevados salarios monetarios, ¿no? Ahora, esto es la justificación teórica de la curva de Phillips, Lipse 1960. Dice, ¿no? La variación de los salarios monetarios depende linealmente y positivamente del exceso de demanda de trabajo, pero el exceso de demanda de trabajo es una variable no observable. Entonces reemplaza el exceso de demanda de trabajo por la tasa de desempleo que sí es observable. Entonces reemplazamos W, el exceso de demanda de trabajo por la tasa de desempleo, entonces la variación de los salarios monetarios, acá está, ¿no? La variación de los salarios monetarios es igual a la tasa de desempleo. De ahí viene eso, ¿no? Es esto. Acá está, ¿no? Entonces lo mismo que estamos acá. Entonces, despejamos tasas de inflación. W punto a qué es igual a HU. Entonces, la tasa de inflación, W punto es igual a HU, ¿no? Entonces, la tasa de inflación depende negativamente de la tasa de desempleo. Y esta es la versión más conocida de la curva de Phillips, como una relación entre que la tasa de inflación depende negativamente de la tasa de desempleo. Esa es. Ahora, ¿cómo pasamos? Ya, eso sería, ¿no? En esa parte. Otra manera de verlo, bueno, lo mismo, ¿no? Las tres hipótesis, los lazos. Acá está, ¿no? Acá también tal vez mejor vista, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lipse 1960 da una fundamentación teórica de la curva de Phillips. Phillips dice que no existe una relación directa y lineal entre la tasa de variación de los valores monetarios y el exceso de demanda de trabajo, ¿no? Pero el exceso de demanda de trabajo no es observable, por eso se reemplaza con la tasa de desempleo. Entonces, la variación de los salarios monetarios W depende negativamente de la tasa de desempleo. Entonces, la curva de Phillips ya teóricamente fundamentada. Eso. Ahora, eso también, ¿no? Lo que decíamos, ¿no?
cómo pasamos de la variación de W punto, de variación de los salarios monetarios a variación de la tasa de inflación. Bueno, partimos de esta condición, que salario nominal es igual al valor, precio, al valor de la productividad marginal del trabajo. Y esta condición se obtiene resolviendo el problema de la empresa, que es maximizar beneficios sujeto a la función de producción. Entonces, la condición es W entre P igual a la W entre P, salario real, igual a derivada de Y, que también es la productividad marginal de trabajo, ¿no? Entonces, aplicamos logaritmos y derivamos con respecto al tiempo. Entonces, que la tasa de variación de la productividad del trabajo es igual a 0, entonces la tasa de inflación, W punto, W es igual a HU, entonces la tasa de inflación depende negativamente de la tasa de desempleo. Y esta es la versión más conocida de la curva de Phillips, como una relación entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. ¿Ya? Eso es. Ya. Ahora, hasta aquí, bueno, hasta aquí solamente es esto. A ver, voy a escribir acá. Entonces, hasta aquí hemos hecho esto. Phillips 58, Lipsy 1960, esto. ¿Ya? Hemos hecho esto. Y hemos hecho esto también, ya hemos dicho esto, hemos hecho también esto, W entre W por P por la productividad marginal del trabajo, ¿no? Tomamos logaritmos, derivamos con respecto al tiempo y de eso llegamos a esto. Después tomamos logaritmos, derivamos con respecto al tiempo y al final llegamos que la tasa de inflación, que la tasa de inflación esta parte de la curva de Phillips. La primera causa, que la tasa de inflación depende negativamente, es esto, ¿no? Fíjense, esa es la parte. La tasa de inflación depende negativamente de la tasa de desempleo, ¿no? La tasa de inflación depende negativamente de la tasa de desempleo. Cuando una economía tiene bajas tasas de desempleo, tiene elevadas tasas inflacionarias. Esa es esa parte. ¿Ya? Ahora vamos a ir al estudio de las extensiones de la curva de Phillips, ¿no? Entonces, la primera extensión de la curva de Phillips la realizó Milton Friedman. ¿Qué es lo que hizo? Agarró la curva de Phillips, la que ya teníamos antes, la que hizo estos, agarra la curva de Phillips y le añade ¿qué cosa? ¿Qué va a añadir? Entonces, la curva de Phillips es, esto se llama introducción de las expectativas. Se llama introducción de las expectativas. Entonces se llama introducción de las expectativas adaptativas sobre los precios. Y lo que va a obtener es lo que se denomina la hipótesis natural de Parro. Entonces, ¿a qué vamos a ir? Lo que estamos buscando ahora es el segundo componente, la inflación esperada. Ya tenemos con Phillips 58
Y con Lipse en 1960 ya tenemos este componente, que la inflación depende negativamente de la tasa de desempleo. Ya tenemos esta parte. Milton Friedman lo que va a hacer es añadir este componente, que la inflación depende de la inflación esperada. Y hay dos maneras de modelizar las expectativas. Adaptativamente, como lo hace Milton Friedman, o racionalmente, como lo hace Robert Lucas. Entonces, vamos a esto. Estamos buscando este componente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es extender la curva de Phillips con las expectativas adaptativas, ¿ya? Entonces, teniendo esto, ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente. Ahora sí, voy a eso. Estamos buscando ese componente, la inflación esperada. Queremos derivar eso. Ya. Entonces, es esto, ¿no? Introducción de las expectativas sobre los precios, la hipótesis, introducción de las expectativas adaptativas sobre los precios, la hipótesis de la tasa natural de paro. Recordemos que el objetivo de los trabajadores es el salario real, no el salario nominal. Al trabajador le interesa el salario real, es decir, el salario nominal afectada, influida por la evolución futura de los precios. Al trabajador no le interesa W mayúsculo, le interesa el salario real, es decir, le interesa el poder de compra de su salario. Y el poder de compra de su salario está afectada por la evolución, por la variación esperada del nivel general de precios. ¿Ya? Y vamos a seguir aceptando que los salarios dependen del exceso de demanda de trabajo, ¿ya? Aproximado por la tasa de desempleo. Entonces, ahora la tasa de variación de los salarios monetarios, ahora la tasa de variación va a ser la tasa de variación del salario real, la tasa de variación del salario real, es decir, dividida entre el nivel general de precios. Ahora, la tasa de crecimiento de un cociente de una división es igual a la resta, es igual a W punto, la tasa de variación de los salarios monetarios menos la tasa de variación de los precios. Matemáticamente, ¿no? La tasa de crecimiento de una división, de un cociente, es igual a la resta. Es igual a la resta. ¿Ya? Ahora, la tasa de variación del salario real es igual o depende de la tasa de desempleo. Recuerden ayer, ¿no? La tasa de variación del salario real, es decir, escuchen esto, la tasa de crecimiento, que los salarios reales suban o bajen, ¿de qué depende? Depende negativamente de la tasa de desempleo. Cuando una economía tiene bajas tasas de desempleo, tiene elevados salarios monetarios. En una economía en auge, donde están disminuyendo las tasas de desempleo, tenemos mayor variación de los salarios monetarios. Eso. Y vamos a suponer que la tasa de variación de los precios es igual a la tasa de variación del nivel esperado de precios. Entonces, tomando en cuenta que los trabajadores calculan su salario real de acuerdo con la tasa esperada de inflación, pues desconocen lo que producirá realmente, y el supuesto de la tasa de variación del salario real es función de la tasa de desempleo. Entonces, acá está, W punto es igual a la tasa de inflación, y esto es igual a la tasa de desempleo. Despejamos la tasa de variación de los salarios monetarios. ¿A qué va a ser igual? A la tasa de inflación esperada más la tasa de desempleo. Ahora, ya, entonces, recapitulando. Al trabajador le interesa el salario real, no el salario nominal. Entonces le interesa la tasa de variación del salario real. Variación de los salarios monetarios W dividida entre P.
Ahora, matemáticamente, la tasa de crecimiento de un cociente es igual a la resta. ¿Ya? Entonces, variación de los valores monetarios menos la tasa de variación de los precios. Ahora, W punto menos ahora, la tasa de variación de los saldos monetarios, W punto es igual a HU. La tasa de variación del saldo monetario depende de la tasa de desempleo. Despejamos W, variación de los saldos monetarios, es igual a la tasa de inflación esperada más HU. Ahora, vamos a suponer, por simplicidad, vamos a suponer que HU, ya, pues acá está. Y ya sabemos que W punto a qué es igual a la tasa de variación de los precios. Y la tasa de variación de los precios, ¿cómo se denomina? Tasa de inflación. A ver, vean esto. A ver, con eso terminamos. A ver, les voy a dejar por un momento. A ver, observen esto. A ver, esta ecuación. Esta es ecuación. ¿Ya? A ver, observen esto. Esto es la curva de Phillips. Es la curva de Phillips. Este componente ya lo conocemos. A ver, la tasa de... Esta es la curva de Phillips de 1950 y 58. Pero, ¿qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene de nuevo? La curva de Phillips de 1958, ¿qué nos dice? Que la variación de los saldos monetarios depende negativamente de la tasa de desempleo. Ese es Phillips 1958. ¿Qué tiene de nuevo esta curva? La tasa de inflación, ¿qué cosa? Tasa de inflación esperada. Lo nuevo es esta. Entonces, esta curva de Phillips está ampliada, ha sido extendida por las expectativas inflacionarias. Entonces, si ustedes saben, bueno, ya saben ustedes esto, ustedes saben que en realidad esto a qué es igual. A ver, y ahora, y W punto acá, y W punto a qué es igual. La variación de los salarios monetarios, según Lipsey, es la variación del nivel general de precios. Y la variación del nivel general de precios, ¿cómo se llama? Tasa de inflación. No tasa de inflación. Es decir, W punto, ¿qué es? W punto es igual a qué? W punto es igual a P punto. La variación de los salarios monetarios es igual a la tasa de inflación. Y esta también es la curva de Phillips. No más que la más conocida. La curva de Phillips más conocida. Tasa de inflación depende negativamente de la tasa de desempleo. ¿Qué es lo nuevo? La inflación esperada. Esto. Entonces, esta expresión es la curva de Phillips ampliada, extendida por las expectativas inflacionarias. En otra notación, ¿esto qué cosa es? Esta expresión esto es pi. Inflación igual a qué cosa? Inflación esperada, el componente que añade Milton Friedman, y esto, que la tasa de inflación depende negativamente del desempleo cíclico, ¿no? Eso es. Entonces, curva de Phillips, 1958,
ampliada con expectativas. Curva de Phillips más conocida, ampliada con expectativas. Más conocida porque es tasa de inflación que depende negativamente de la tasa de desempleo. ¿Ya? Muy bien. Y para terminar, ahora, la ecuación número 6. La ecuación número 6 nos dice la tasa de inflación depende positivamente de la inflación esperada y negativamente del desempleo cíclico. Es inflación. ¿Cuáles son los componentes? Inflación esperada e inflación de demanda. Los dos componentes. Ahora, vamos a suponer, y esto es expectativas adaptativas. Estamos prediciendo la inflación futura mirando el pasado. Expectativas adaptativas. Y esto es una contribución de los monetaristas Milton Friedman y Edmund Phelps, ambos premios Nobel de Economía. Bueno, Milton Friedman en 1976. A Edmund Phelps lo premiaron casi por lo mismo, pero en el 2006, antes de que fallezca. No, pero ¿cuántos años más después? ¿No? Ya, entonces vamos a suponer que HU es igual a 0. Es decir, que la economía está, entender. Si la tasa de inflación efectiva es igual a la tasa de inflación esperada, HU ¿a qué va a ser igual? Si P punto es igual a P esperado punto, HU ¿a qué va a ser igual? A 0. A 0. ¿Qué estamos diciendo? Que si las expectativas, si las expectativas se cumplen, que la tasa de inflación efectiva es igual a la esperada, la economía está en su tasa natural de empleo. Es decir, que si P es igual a P esperado, expectativas se cumplen, la curva de Phillips se torna totalmente vertical. Curva de Phillips, según Milton Friedman, solamente a corto plazo la tasa de inflación depende negativamente de la tasa de desempleo. A largo plazo, cuando las expectativas se cumplen, cuando la tasa de inflación efectiva es igual a la esperada, la curva de Phillips se torna totalmente vertical, ¿no? Entonces, si P es igual a P esperado, HU es igual a 0. Sí, ecuación número 5. Y eso se llama tasa natural de paro. ¿Ya? Para terminar la clase. Esto. A corto plazo, Milton Friedman, a corto plazo las expectativas no se cumplen. A corto plazo la curva de Phillips tiene pendiente negativa. ¿Qué significa que tenga pendiente negativa? Que es posible intercambiar, ahí viene el trade-off. Trade-off, mejor traducción de trade-off, intercambio. Trade-off. Si la curva de Phillips tiene pendiente negativa, es posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevadas tasas de inflación. Entonces, si la curva de Phillips tiene pendiente negativa, es posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevadas tasas de inflación. A corto plazo, mientras los trabajadores formen erróneamente sus percepciones. Pregunta de examen. ¿Ya? Ahora. Entonces, mientras las expectativas no se cumplan. ¿Ya? Ahora, si las expectativas se cumplen, la curva de Phillips se torna totalmente vertical. Entonces, estas tres curvas que tienen pendiente negativa son curvas de Phillips de corto plazo. Para una tasa de inflación 0, para una tasa de inflación 1, para una tasa de inflación 2. Las tres curvas tienen pendiente negativa. Es posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevadas tasas de inflación. De A a B, ¿qué ha ocurrido? El gobierno ha implementado una política económica expansiva que ha aumentado la producción, incrementado el nivel de empleo, ha disminuido la tasa de desempleo de U barra a U sub 1.
disminuye la tasa de desempleo, la demanda de trabajo es mayor que la oferta de trabajo, los precios suben porque suben los salarios. Entonces, de A a B, disminuye la tasa de desempleo, lo que genera inflación. Porque los trabajadores han sido engañados, ¿no? Los salarios suben, los precios también, pero el incremento en los precios es mayor que el incremento en los salarios. Por eso las empresas están demandando más trabajo, porque están aumentando sus beneficios, porque los precios están subiendo mucho más que los salarios. Pero los trabajadores, creyendo que sus salarios ya han aumentado, ofertan más trabajo, cuando en realidad el salario real ha disminuido. De B a C, los trabajadores se dan cuenta que el salario, que los precios han subido mucho más que los salarios, entonces su salario real ha caído, entonces van a disminuir la oferta de trabajo. Entonces vuelve a C. De C a D nuevamente, el gobierno implementa una política expansiva, disminuye la tasa de desempleo, lo que genera inflación, porque los trabajadores han formado erróneamente sus percepciones. De C a D, de D a E se dan cuenta que los salarios, que los precios suben mucho más que los salarios y por tanto el salario real cae, por eso van a disminuir la oferta de trabajo. Solamente a corto plazo, Lucas, solamente a corto plazo, es posible intercambiar bajas tasas de inflación con bajas tasas de desempleo con elevadas tasas de inflación. Es posible a corto plazo política económica efectiva, pero a largo plazo, de A a C y de C a E, cuando la curva de Phillips es totalmente vertical, cuando los agentes económicos forman racionalmente sus expectativas, no se equivocan, el único efecto es incremento en los precios, pero la tasa de desempleo sigue siendo la misma. Para concluir, entonces, a largo plazo la curva de Phillips es otra. A corto plazo, la tasa de inflación efectiva es diferente a la esperada. La tasa de desempleo es diferente de la tasa natural. Entonces, la curva de Phillips a corto plazo tiene pendiente negativa. Y como tiene pendiente negativa, por tanto, cualquier política económica expansiva es efectiva si afecta el nivel de desempleo. En cambio, a largo plazo, las expectativas se cumplen. La tasa de inflación efectiva es igual a la esperada. La tasa de desempleo U está en su nivel natural. Es decir, que gráficamente la curva de Phillips se torna totalmente vertical. En estricto rigor, cuando la curva de Phillips es totalmente vertical, no existe curva de Phillips. Ya no es posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevadas tasas de inflación. Hay una tasa de desempleo que es compatible con cualquier tasa inflacionaria. ¿Ya? Eso es. A ver, una cosa más creo. Bueno, a ver, para terminar, ahora sí, terminar con esto sí, porque ya. Bueno, a ver, esto. Todo lo que hemos visto, bueno, todo lo que hemos visto es esto. No es todo lo que hemos visto, pero igual, se resume en esto. A ver, en términos de ecuación. Esta es, recapitulando. Esta es la curva de Phillips de 1958. La tasa de variación de los salarios monetarios depende negativamente de la tasa de desempleo. Phillips 1958. Curva de Phillips pendiente negativa. La variación de los salarios monetarios depende negativamente de la tasa de desempleo. Lipsey 1950. La tasa de variación de los salarios monetarios en realidad es la tasa de inflación. Curva de Phillips de 1960. La tasa de inflación depende negativamente de la tasa de inflación. Friedman 68. Agarra la ecuación 3. Esta es la ecuación 3. La ecuación 3 es esta, la 5. Es esta misma, pero ¿cuál es la diferencia entre la 3 y la 5? Ambas son curva de Phillips como variación de los salarios monetarios, pero añadida, aumentada ¿con qué cosa? Con la tasa de inflación. ¿Qué hemos añadido? ¿Qué ha añadido Friedman 68? La tasa de inflación esperada. La ecuación 4, la curva de Phillips más conocida
como la relación entre la tasa de inflación y la tasa que la tasa de inflación dependiendo negativamente de la tasa de empleo. La 4 es la 6. Lo mismo la 4 y la 6, pero ampliada con las expectativas inflacionarias. ¿Ya? Si P es igual a P esperado, en el largo plazo las expectativas se cumplen. ¿Eso qué significa? Que HU, a ver, acá en la ecuación 5 y 6, en la ecuación 5 o 6, en cualquiera, en la ecuación 6, si P es igual a P esperado, HU es igual a 0. Es decir, que la economía está en su tasa natural de paro. Si las expectativas se cumplen, la curva de Phillips se torna totalmente vertical. Totalmente vertical. En U basa, en la tasa natural de paro, existe una tasa de desempleo que es compatible con cualquier tasa de inflación. ¿Ya? Eso, entonces, este gráfico muestra la tasa natural de paro, curva de Phillips totalmente vertical, y cualquier política económica que baje la tasa de inflación por debajo de U basa, lo que hace es acelerar los precios, lo que se llama también hipótesis aceleracionista. El gobierno, con sus políticas expansivas de disminuir la tasa de desempleo de A a C, a largo plazo, directamente de A a C y de C a E, al querer bajar la tasa de desempleo, está acelerando los precios. ¿Ya? Eso es. Entonces, lo que hemos visto son las ecuaciones 3, 4, 5 hasta la 6 y este gráfico, ¿no? Que muestra la curva de Phillips a corto plazo con pendiente negativa, políticas económicas efectivas, cuando las expectativas no se cumplen, cuando los trabajadores forman erróneamente sus percepciones, y a largo plazo, cuando la curva de Phillips cuando las expectativas se cumplen, curva de Phillips totalmente vertical. ¿Ya? Eso es. ¿Alguna consulta? Bueno, van a dar examen,